Ahora, cuando golpeaba la puerta por tercera vez, miraba por el ojo de la cerradura sin alcanzar a ver, o paseaba enfurruñada por la azotea. Julia se daba cuenta de que debía haber actuado días atrás, desde el mismo momento en que descubrió que su hermano le ocultaba un secreto, antes de que la familia tomara cartas en el asunto y estableciera un cerco de interrogatorios y amonestaciones. Porque Carlos seguía ahí, encerrado con llave en una habitación oscura, fingiendo hallarse ligeramente indispuesto, abandonando la soledad de la buhardilla tan solo para comer, siempre a disgusto, oculto tras unas opacas gafas de sol, refugiándose en un silencio exasperante e insólito. Bienvenidos a nuestra mesa de disección. Cojan guantes y escalpelo y prepárense para abrir la ficción de hoy en canal. Esto es Ficciópatas. Buenas a los dos. Hoy estamos en el episodio número 37, 1 de junio de 2025. Así que, pues nada, hoy y además el último programa con nosotros de Chris Tenás. Ya se acaba la temporada, se acaba Ficciópatas. Bueno, yo digo por el momento. Por el momento, sí. Siempre voy a decir eso. Siempre se puede hacer un reunion, como que está muy de moda esto de reunirse tiempo después. O sea que nunca se sabe. Pero bueno, de momento pues se cierra un ciclo, se cierra una etapa y bueno, aquí pues estamos despidiendo a Chris. Antes de avanzar voy a felicitar a mis perritas que hoy cumplen años y a José Antonio Castro Cebrián, mi buen amigo, que también es su cumpleaños hoy, así que bueno, ya con esto ya podemos... Tenemos la sección de efemérides, ¿no? De Ficciópatas. Porque ya no va a haber más el año que viene, pues entonces ya aprovecho. Bueno, yo lo iba a decir al final, pero decir que, Cristina, ha sido un placer trabajar contigo. Que la verdad que han sido 3 años al final y quieras que no, pues ha sido un placer tenerte por aquí y todas las lecturas que nos has inducido a leer y analizar. Todo muy interesante. O sea, gracias por todo. Sí, efectivamente, yo también, muchas gracias, Chris, por tu participación, por tu, como dice Eric, por tus recomendaciones, que han sido un descubrimiento. O sea, nos han encantado todas y bueno, creo que, pues eso, gracias por participar en este programa, en Ficciópatas y bueno, eres parte de la familia, o sea, gracias. No, gracias a vosotros por acogerme, invitarme y por retroalimentar, ¿no? Porque eso es para lo que hacemos estas cosas, ¿no? Yo puedo ver algunas cosas, pero vosotros tenéis puntos de vista diferentes y creo que eso es lo que enriquece cualquier cosa. En este caso la literatura y una lectura en común, pero en general en cualquier debate el enriquecimiento es el aprendizaje del otro y el punto de vista del otro, y contad conmigo si os arrepentís. ¡Arrepentidos, insensatos! No obstante, ya sabes que estás invitada cuando pases por Murcia a que nos veamos, a que a un matrimonio, hablando. ¿no? O a un trimonio. No, lo decía por la tapa esta. Claro, matrimonio, una marinera. No, el matrimonio. Bueno, a una... A ver, es que la hora que es. No te había entendido, no te había entendido. Y ya me entra hambre. Sí. A un... Sí. Sí. No. Bueno, pues nada, ¿qué nos traes hoy? Vamos a dejar esto a un lado. Pues digo, exacto. Hoy os traigo El ángulo del horror de Cristina Fernández Cubas, o cómo escribir sobre el paso a la madurez. Esto es lo que he querido yo dar como interpretación y yo luego os explicaré, como siempre, por qué. Cristina Fernández Cubas es una de las autoras que hemos traído hasta ahora con más producción o que empezó antes, ¿no? Ya sus últimos libros datan de 2013 o algo así. No os diré mucho, simplemente quizás Víctor quiera completar, pues que en este caso El ángulo del horror es una
le da el mismo nombre a la antología de relatos publicada por Tusquets, que es una de la editorial que más ha publicado a Cristina Fernández Cuba. Ella es autora eminentemente de cuentos, sobre todo. La mayor parte de producción que tiene es de antología de cuentos. El ángulo del horror se publicó en 1990. Antes, en 1980, tiene otra antología de relato, Mi hermana Elba, que también fue bastante conocida. Tiene bastantes libros de relatos, que no los voy a decir todos, pero luego también tiene alguna que otra novela, como por ejemplo en 1985 publicó El año de gracia, que también es súper conocida como novela. También le ha dado a literatura infantil, memorias, biografía. Tiene una biografía de Emilia Pardo Bazán. Y también una obra de teatro. En 1998 publicó Hermanas de Sangre. Ella también es periodista y le da mucho a eso, ¿no? A lo que hay entre la realidad y la ficción, el horror cotidiano, ¿no? Y bueno, no sé, poco más. Premios tiene un montón, ¿no? Sí, pero yo creo que esto lo vamos a dejar a la gente que lo biche un poquito. Claro, por eso. Simplemente apuntar como antecedente, ¿no?, a lo que vamos a hablar ahora, que se dice que la narrativa de Cristina Fernández Cuba y sus cuentos, ¿no?, viven de los cuentos orales que escuchó de la infancia, ¿no? Y de esas historias que un poco la impactaron. Entonces yo creo que hay mucho de eso en esto. Aquí también hay una crítica, también que la veremos ahora, a alguna cosita. Que es que no quiero decir ninguna pista. Entonces, digamos que quien quiera saber más sobre Cristina Fernández Cuba, que se lea esos libros, joder. Exacto. Que no se la conoce tanto, y creo yo que justamente porque es eminentemente autora de cuento. ¿Vale? Sí, y muy buena autora. Yo quiero hacer un hiperenlace con capítulos anteriores de Ficciópatas, porque en la primera temporada, si bien no la trajiste tú, sí que la trajo Simón, uno de nuestros oyentes, en uno de los programas que invitamos a un oyente. Sí, y Hablar con viejas fue lo que analizamos en ese caso. Así que si queréis volver a la temporada primera y escucharos ese, también es muy interesante. Sí, efectivamente. Perfecto. Bueno. No me había dado cuenta, ya son tantos episodios. Ya me pasa a mí también. No repetir, pero alguna vez. Sí, pero de este me acordaba. Sí. Bueno, pues si pasamos al resumen, ¿no? Exacto. El ángulo del horror, Cristina Fernández Cubas, o Cómo escribir sobre el paso a la madurez. En este caso tenemos un relato bastante breve. Julia, una chica de 18 años, espera la vuelta de su hermano mayor de un viaje de estudios. Cuando su hermano llega, que se llama Carlos, se encuentra cambiado. Hace momentos he leído el principio, ¿no? Que este chico se encierra en su habitación oscura, que está en la buhardilla, guiño guiño, luego hablaremos de las buhardillas, y apenas habla. Julia se dedica a esperar ahí en el principio del relato para ver si le cuenta algo, ¿no? Para ver si retoman esa confianza que tenían de hermanos. Hasta que Carlos finalmente pues abre la puerta, ¿no? Y dice, tengo que hablar con alguien, y le habla a Julia de un sueño que tuvo cuando estaba de viaje. Sueña con la casa en la que están ahora mismo, que es una casa de vacaciones, y como que veía un ángulo extraño en la casa, de ahí el título, ¿no? El ángulo del horror. Carlos, con los días, empeora. La familia, como decía al principio en lo que he leído, toma cartas en el asunto, le hacen ver médicos y le diagnostican depresión aguda. E incluso deciden internarlo, idea a la que él no rechaza, ¿no? Parece conforme. Pero os desvelo ahora aquí, sí que os voy a develar el final previo, ¿no? El primer punto de giro, porque si no, no podríamos terminar un resumen. Sí. Que es que antes de llegar a ser internado, parece ser que Carlos, parece ser muy que se suicida. Entonces, Julia, de repente, empieza a ver todo de forma diferente. Empieza a ver todo de forma extraña. La casa, sus padres, todo menos a su hermana pequeña. Y al final, ya veremos. Ya veremos. Es un relato, la verdad, inquietante. Sí. Y bueno, la verdad es que
lo más interesante, el planteamiento del relato y de lo que sucede. Y muchas veces menos es más, ¿no? No hace falta, insisto, lo hemos dicho muchas veces, no hace falta 500 páginas para tener un fondo y ser y hablar de un tema potente, ¿no? Y lo que también Eric decía y dice muchas veces en el capítulo anterior, no contar y dejar que el lector imagine muchas veces es mucho mejor, ¿no? Vamos a empezar por el principio. Y el principio es que Carlos se ha ido de viaje. ¿Vale? Y yo quiero tomar, y abro aquí el primer debate, la primera línea, que este viaje es un viaje iniciático. ¿Qué opináis de esto sobre el viaje iniciático? O si queréis explicar o explico yo qué es un viaje iniciático para quien no lo sepa, pero yo creo que es bastante obvio porque pasa en la mayor parte de novelas que tienen un desarrollo, ¿no? El viaje del héroe, ¿no? O cosas así, ¿no? El viaje transformador, claro, en la narrativa siempre. Pero sí, tú le achacas el hecho de que el viaje es determinante, más que... Yo achaco no al viaje, sino la importancia de la idea de un viaje iniciático. Porque es un viaje que no se nos está hablando, pero como en el episodio anterior, es un volver de algún lugar. Ya, ¿vale? Cierto. En el relato, o sea, no estamos hablando del viaje, estamos hablando de que se ha hecho un viaje y cómo esto marca. O sea, en el relato anterior sobre el terror rural, la protagonista volvía de la ciudad, se había ido del pueblo a la ciudad y ahora vuelve de la ciudad al pueblo. En este episodio, el chico vivía en casa de sus padres y se va a viaje de estudios. No se nos determina bien, o si no me acuerdo cuánto tiempo. Sí, a Reino Unido, sí, no sé. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, pero se va de país incluso. Entonces ahora es, ¿qué pasa cuando ha vuelto? ¿Y qué pasa durante ese viaje? Porque el sueño lo tiene durante ese viaje. ¿Por qué? ¿No? Estas son las preguntas que os lanzo. ¿Por qué tiene el sueño en ese viaje? ¿Por qué nos dice que vuelve de un viaje a otro país de estudio? Podía haber vuelto de un fin de semana, ¿no? Es la importancia de este viaje, de esta vuelta a casa. ¿Tú qué dices, Víctor? Bueno, a ver, yo no lo había visto como un viaje iniciático. Sí que es verdad que es un viaje te cambia. En este caso es un viaje que realiza en pleno periodo de madurez. Eso, pues, digamos que también te cambia el cambio también de cultura, porque no hay que olvidar que aquí, en este caso, insinúa que se va, pues eso, a tierras inglesas, al Reino Unido. El cambio de clima, el cambio de gente, la cultura, pues todo eso en un periodo de madurez como en el cual se encuentra el protagonista puede ser impactante, pero sí que es verdad que está el elemento, entre comillas, fantástico, que es el tema del sueño, del que luego pues también habla Julia, ¿no? La hermana, ¿no? De esos sueños lúcidos y que pueden ser un poco demasiado vívidos. Pues creo que igual sí que tiene algo de iniciático, ¿no? En el sentido de que algo se trastoca dentro de él y al volver, digamos que se confirma ese trauma que en cierto modo ha vivido a través del sueño. Es justamente lo que yo iba a decir, pero Eric, no sé si quieres añadir algo más. No. Claro, yo lo he visto desde ese punto de vista, ¿no? Él madura no cuando se ha ido, sino cuando está fuera. Entonces, desde mi punto de vista, Víctor ha dicho una palabra clave, que es la que quería afrontar, que es la palabra trauma, ¿vale? Puede ser que haya habido, estos son hipótesis nuestras, mías, que haya habido un trauma. Ese trauma hacía que él se percibiera, a él y a la casa, de una forma determinada. Cuando él se va, el hecho de madurar y de enfrentarte a otra realidad hace que tu subconsciente, que no tú, se dé cuenta de que había un trauma subyacente y te dice, ojo, y cuando vuelves a tu casa, no ves tu casa con los mismos ojos, ves tu casa con el prisma de eso que se ha plantado mientras estabas fuera. Y te quitas las gafas de ver, ¿no? Que es una imagen que aparece en algún momento en el texto. Ves el mundo con otros ojos porque ya no eres quien eras. Y lo que había pasado en el pasado, que no se nos dice nada, pero yo voy a seguir con esta idea del trauma, ahora se nos desvela.
porque ya no tenemos los ojos infantiles, ¿no? Ya no somos el narrador poco fiable, ya nos hemos dado cuenta de la metáfora que había detrás, ¿no? Entonces, y quería partir de este viaje, ¿no? Para llegar a este, para mí, trauma, y por eso decía que el paso a la madurez, ¿no? Porque al fin y al cabo creo que el texto va de hacerse adulto, vaya, y de ver la vida con otros ojos. Y además que lo dice, ¿no? Como que ya no va a poder olvidar esa ángulo del horror, ¿no? Ese ángulo del horror, ¿no? Ya a partir de ahora siempre va a haber la vida con él. Y en ese sentido, ¿qué importancia creéis que tiene el hecho de que lleve gafas de sol todo el rato? Porque creo que está vinculado, claro. Claro, para mí es una metáfora súper potente, porque incluso hay un momento clave. Las gafas de sol puede ser, obviamente hablaremos ahora en un momento de la enfermedad mental. Esto es lógico, es indudable, tenemos que hablar de la enfermedad mental una vez más, pero eso es lo obvio, ¿no? Y ahora estamos con la metáfora, él no ve. No es que no vea, es que se pone gafas de sol para estar ahí. Esto no nos implica que antes las llevara, exactamente, Eric. Esto implica de que no quiere ver ahora. Claro. Porque no es muy normal ponerte gafas de sol dentro de casa en una buhardilla oscura con las persianas cerradas, ¿no? Y hay una imagen que se duplica al final, que luego lo comentaremos al final. Hay una imagen muy potente que es lo que te decía, lo que os decía hace un momento. Él se quita las gafas y dice que a su hermana esa es la única que puede ver bien, ¿no? A la única que la que percibe. O sea, no solo el ángulo ese real y material de la casa es horroroso, es todo lo que hay dentro de esa casa, ¿no? Y vuelvo a la idea del trauma. Tiene que haber, por cojones, un trauma subyacente. Si a la única a la que ve con buena perspectiva, nítida y bien, es a su hermana pequeña, ¿no? Sí. Sí, hay mucho subtexto en esta historia y es muy interesante precisamente por ello. Sí. Bueno, no sé. ¿Víctor? No, efectivamente, lo que yo no quería decirlo antes, el tema de la enfermedad mental, porque si hay un trastorno y una enfermedad mental que está ligada pues a ese cambio, ¿no? A esa madurez prematura. Y el tema de las gafas, pues también lo entiendo como una suerte de escudo, ¿no? que le impide pues, o le protege de esa cegadora visión de realidad, que es la que le abruma, le perturba. Y digamos que su hermana Julia, yo entiendo que es con la única que tiene la confianza suficiente por el trato que ha tenido durante toda su vida, que eso lo explicita Julia durante todo el rato, ¿no? Esa confianza, esa cercanía, creo que es con quien más íntimamente se siente ligado, y es por eso creo, en cierto modo, que puede quitarse las gafas y verla tal y como es ella, porque es a la que más conoce, en cierto modo, y que quien más le conoce a él. Yo difiero contigo, Víctor. ¿Vale? No creo que se quite las gafas porque sea la que más lo conoce, sino porque es la que todavía no es adulta. Hay para mí, en el subtexto, como decíamos, en el fondo del relato, un claro trauma infantil. En esa casa de verano, y es esa y no otra la que ha elegido la autora, ha pasado algo. Entonces, eso que ha pasado no tiene que ver con su hermana pequeña, ni con sus hermanas pequeñas, y luego veremos a la segunda hermana. Claro, sin embargo, con la segunda hermana no se establece ningún tipo de relación o no se Sí, porque la autora nos da pie a ocultarla un poco para que sea la hermana mediana la que coja el puente. Claro, el problema es que lo que pasa es que a mí no me cuadra que él le diga específicamente a Julia que es la única, habiendo otra hermana menor también, que es la única la que puede ver. ¿Por qué a la otra hermana no? Claro, porque ten en cuenta, la otra hermana, desde mi punto de vista, es una hermana muy pequeña, ¿vale? Esto pasa. Yo soy la mayor de 3, ¿vale? Entonces, si mi hermana es muy pequeña y yo me he ido de viaje, como me pasó a mí, yo ya vivía fuera de casa con 19 años, cuando tú vuelves, tú con quien vas a hablar, el que tiene más proximidad en edad contigo. Es la persona que te puede entender. Si tú luego no se dice qué edad tiene la hermana pequeña, pero si, por ejemplo, no sé, tú tienes 20, tu hermana tiene 18 y luego tienes una hermana pequeña que no se dice la edad, pero que parece bastante pequeña, como para tener 8 años así, tú no le vas a contar tus problemas a la de 8 años. Claro. No vas a dejar que ella entre en tu habitación oscura cuando tú estás mal psicológicamente. Tú vas a la que se fuma el cigarro contigo. Claro. Sus padres tampoco entran. O sea, por esta regla de 3, él tampoco tiene ningún contacto con sus padres.
¿no? Digamos que a la hermana más pequeña creo que como casi que la obvia. Y también creo que eso es un recurso que ha hecho la autora también para luego tener la excusa de sacarla, ¿no? Y de ponerla con la hermana mediana. Bien, pero bien. para mí es quitarse las gafas, quitarse las gafas de volver atrás y ver quién había sido. Porque su hermana es más joven. Y luego la hermana pues vuelve a hacer lo mismo, ¿no? Como un doble, desde mi punto de vista, me puedo equivocar, Sí. pero Bueno, para mí hay como... ¿Y esto por qué lo entiendo? Yo esto lo entiendo no por la visión del protagonista, o sea, de Carlos, sino por luego, ¿no? Como ya establecemos un paralelismo, la autora muy acertadamente hace que en el primero, Carlos versus Julia, se dicen unas cosas y en el segundo, Julia versus Marta, se dicen otras. Pero al haber un paralelismo, esto me lleva a mí a pensar que lo que pasó, le pasó, igual que lo que le pasó a Marta, le pasó a Carlos, lo que le pasa a Carlos también es lo mismo que le pasa a Marta. ¿Vale? Correcto. Y esto me lleva a pensar en la siguiente etapa, que es cuando él se suicida. Esas son las gafas de sol de Marta. ¿Y qué es lo que pasa? Que Marta ve todo deformado, como monstruos, a sus padres y a la casa. Entonces esto me lleva a pensar a mí que Carlos también lo percibe de esa forma. Y cuando tú ves a un adulto como un monstruo es porque hay un trauma, y hay un trauma infantil. ¿Vale? Está todo muy velado y lo mismo me lo estoy sacando de la manga. No, coincido contigo. Es como una especie de reacción en cadena que sabemos que se va a ir despertando de hermano en hermano, en realidad. El patrón familiar, ¿no? El patrón familiar. De la herencia, ¿no? Total. ¿Tú crees que tiene alguna importancia en ese sentido los comentarios que el padre le dispensa a Carlos cuando vuelve del viaje? ¿O quizás simplemente no es más que relleno? Para mí relleno no hay nada. Ya, es que dudo que haya relleno en un cuento de Fernández Cubas, la verdad. Y además, en un cuento tan corto. Ya. ¿Sabes? Nada es gratuito. Entonces, por eso son estas pequeñas pistas que no son evidentes lo que me lleva a decir que haya tenido que pasar algo. O sea, haya habido algún tipo de maltrato. Pero justamente, si no me lo saco de la manga y es real, lo ha abordado de una forma magistral, ¿vale? Porque te tienes que dar cuenta. Sí. ¿Sabes? Está todo muy velado, o sea, es que ni siquiera, pero estamos hablando que también es una autora de otra generación, ¿no? Y ahí vemos que se hacían las cosas de otra forma. Sí, bueno, yo me refiero sobre todo al hecho de que, porque creo que insiste un par de veces el padre con el tema de la novia, de que si se ha echado una novia, de que ha conocido alguna inglesa, o sea, ¿a qué esa insistencia, no? Y no sé si al final el trauma tiene cierto carácter. Claro, por eso, por supuesto, tiene que tener algún tipo de carácter sexual o... Para mí es indudable. O sea, para mí es indudable porque si no, justamente lo que le puede pasar puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Claro. Se lo pueden achacar de, ay, ¿qué pasa? ¿Que no te readaptas? No, puede hacer 1000 millones de cosas. Pero el hecho de que se esté hablando de un asunto no sexual, porque no se dice sexual, pero sí como amoroso, como no sé qué, para justificar, me parece a la vez con mucho poder y a la vez como quitarle importancia a las cosas, ¿no? Es que tiene mucho sentido, en realidad, ¿sabes? Que, por ejemplo, que estamos especulando porque obviamente eso en el texto no está, pero tiene mucho sentido que un abusador insista en... ¿te has echado novia? ¿Cómo te...? ¿Sabes? Y además, es que ¿qué otra cosa podría ser que sea interseccional a los tres hermanos? Claro, y entonces, que te lleva al suicidio. Claro. No sé, es muy... La verdad que está hecho de una manera magistral, ¿eh? Sí. Además tiene un toque de Weir también, ¿no? Porque claro, si tú te limitas a la primera lectura y piensas que el chico ve también, si hay sueño y hay ángulos raros, hay un poco de Weir. O sea, con más medida o menos medida, ¿no? Pero claro, el lector primero lo que se queda es con una visión espectral de la arquitectura de la casa, ¿no? Y esto tampoco es gratuito y es una metáfora, o sea, que se la ha sacado de la manga completamente, pero me parece magistral porque la casa es la familia.
Claro. Sí. O sea, tiene mucho indudablemente. No sé, me parece, son muchas cosas que estamos sacando aquí de... Sí, no, pero tiene todo el pero- sentido. O Pero sea, no sí, sé. sí. A mí me parece que tiene todo el sentido. De hecho, la autora sí que es verdad que señala en diversas ocasiones, cuando habla de lo que sucede, dice, le ocurría algo. Y ese algo lo pone en Claro, ¡ey, cursiva. que no me desveles el final! No, pero si lo dice al principio. Si lo dice al principio. Vale. O sea, lo que pasa luego sí que es verdad que lo repite. Lo repite 3 creo que veces, hasta creo. 3 veces. Un número muy de Sí. cuento. Claro. Ujú. Entonces ese algo, digamos que es un eufemismo para referirse también a, pues como hemos dicho, a algún tipo de abuso, algún tipo de trauma que se ve o que se expone, se manifiesta en determinado momento. Y hay una imagen, chicos, muy potente, que para mí, a ver si lo encuentro, si no os digo de qué va, pero bueno, es una imagen muy potente y para mí es la que más me lleva a pensar en el trauma por abuso sexual. No lo voy a encontrar, creo que sí, que también nos remite a lo de los cuentos, ¿no? A cómo ella tiene la cultura de los cuentos antiguos. Y leo la frase. Así debía de verla ella, una niña atrapada en la guarida de un ogro. ¿Vale? Esto es sexual por cojones. Aunque sea el hermano y no es él el que le ha dado, la que ha hecho daño. ¿Vale? Pero esta imagen es la que para mí desvela que tiene que ir por ahí el tema. Es que esto es literatura fina. Claro, ¿eh? claro, es que es brutal. Muy bueno, muy ¿Sabes? bueno. En ese detalle no había reparado, pero fíjate, es verdad. Es cierto. Ajá. Sí. ¿Algo más o vamos con el final? No, yo me he quedado un poco con la dale. idea de la casa. Perdona, es un inciso muy rápido, ¿no? Me he quedado con la idea de la casa. Es un cuento que tiene como muchas cosas, Eric. Entonces, claro, Sí. es normal. Sí. Porque me acuerdo que fui a recibir un taller de escritura de un autor portugués muy bueno, cuyo nombre ahora mismo no recuerdo, sabéis que soy malísimo para los nombres, pero bueno. Y él decía, una casa correcta no tiene historia. Una casa imperfecta, una casa Encantada. incorrecta. Decía, una casa incorrecta siempre tiene historia. Y eso, es eso, literalmente en este relato, ¿no? El ángulo del horror es esa casa incorrecta, esa visión de la casa incorrecta y el darse cuenta, el flashazo, ¿no? Ya está, solo eso, un apunte. Dale al final. Bueno, pues estábamos hablando de este paralelismo. ¿Qué pasa al final? Bueno, pues al final cierra un poco. Esperaos que voy a abrir también la página en paralelo. Habíamos dicho que parece ser que a Marta, cuando muere el hermano, pues esas son sus gafas de sol, ¿no? Que se las quita. Y parece como que ella... Julia. Marta es la pequeña. Y parece ser que el hecho de que su hermano se suicide es lo que hace que ella madure, ¿no? Y que vea las cosas con otros ojos. Me estoy enrollando porque no encuentro el final, perdonad. Y entonces, en ese momento, igual que Víctor decía antes que ya había dicho Julia, a mi hermano le pasa algo, y algo en el texto aparece en cursiva. Exactamente. O sea que no es gratuito. Aquí al final el relato también cierra con esto y no consigo sacar el... He cerrado sí, antes, pero pues. antes de que acabe con eso, en la página 106... En la página 106... Gracias. No le iba a acabar, pero me estaba enrollando para abrir la página, ¿sabes? No, perdona. Al principio de la página 106, si no hace referencia a lo de a ella le pasaba algo, dice a ti, Julia, a ti aún puedo mirarte. Que ahí es donde se produce la primera coincidencia entre lo que el hermano le dijo a Julia. Exacto. Aquí ya hay un paralelismo porque ella vuelve a decir esa frase, pero aplicada a la hermana menor. Sí. Exacto. Y al final... A ver, espérate. Bueno, es que es la última línea. Sí, por eso. Sí. Pero entonces, la leo, sí, es lo que iba a hacer. Sí, ya la tengo. Pero, vale. Claro, entonces tenemos ese primer paralelismo, que son esas gafas de ver, ¿no? Él se quita las gafas de sol y le dice, te puedo ver a ti. Y después de la muerte del hermano, pues a Julia le pasa lo mismo con Marta, ¿no? Es a tía la única que puedo ver
pero ella no tiene gafas, sino que abre los ojos, ¿no? Son unas gafas metafóricas que decíamos antes y por eso del paso a la madurez. Ya no ve la vida con los mismos ojos, sino que se ha dado cuenta de algo, se ha despertado. Y lo que ya sí que nos lleva, sí o sí, a decir que a ella le está pasando lo mismo que al hermano, que se está dando cuenta de algo, es como decía Eric, la última frase. Había visto a Marta, la mirada expectante de Marta, y en el fondo de sus ojos oscuros, otra vez la idea de negro, la súbita comprensión de que a ella, Julia, le estaba ocurriendo algo, ¿no? De nuevo en cursiva. Entonces aquí ya sí que nos lleva a eso que hablábamos antes, la herencia familiar. A Carlos parece ser que el viaje y los sueños le ha despertado un trauma infantil, y a la segunda, Julia, es el hecho de que su hermano le cuente algo que para nosotros es críptico, porque la autora lo ha querido así, pero puede ser que esa conversación no tuviera nada que ver, ¿vale? No es un sueño. Puede ser que haya sido el sueño también, el que él le cuente el sueño, lo que le haya abierto los ojos. Pero haya sido el sueño o no, es la muerte del hermano la que hace que realmente diga, bueno, eso tiene que ir por aquí. Y entonces es a la hermana pequeña, que es lo que yo decía antes, a la única que puede ver correctamente, porque es la que todavía es inocente, ¿no? La que no ha perpetrado el mal, ¿no? La que está impoluta en algún modo, porque ella no es adulta, ¿no? Y esto me recuerda a la obra de teatro de Antígona, no me acuerdo, la reinterpretación de Antígona, no sé si era Camus o era Beckett, no me acuerdo, en la que justamente es esto, los adultos, o sea, la protagonista se suicida para no llegar a ser adulta y tener que tomar decisiones, ¿no? Es esta idea. Y en este caso es al revés, es cuando se da cuenta de todo lo que ha pasado y de que es adulto, Carlos llega a suicidarse incluso, ¿no? Porque no puede afrontar, convertirse quizás en lo que fueron con él, ¿no? La adultez es la perversión absoluta. Es terrible porque el final nos está dando pie a pensar también que es posible que la propia Marta siga los pasos de su hermano, no lo sabemos, ¿no? Pero parece que la lucidez, el conocer la verdad, sí que causa esto. Entonces. Y ese es el terror, ¿no? Es el final, esa última frase es el terror absoluto, el no saber qué va a pasar después. Sí. Un relato tremendo, sí. Muy breve, pero muy tremendo. Potente. Se hablan de muchas cosas también, ¿no? El enfrentamiento a la muerte, el suicidio, la enfermedad mental, ¿no? Pero... No hemos mencionado el hecho de que los sueños en sí también es algo interseccional de los tres hermanos, ¿eh? Está el detalle de que los tres tienen el mismo tipo de sueño, una especie de sueño lúcido. Sí. Efectivamente. Pero bueno, que lo lean, que lean este relato y saquen conclusiones. Sí que es verdad que una vez que apuntamos hacia ese trauma, pues hay algunas cosas que destacan más que otras, ¿no? Cuando llama a este último párrafo, ¿no? Esa última parte, cuando Julia empieza a ver y ve a su padre como un clon de la peor especie. Entonces, sí, claro, es lo que yo decía antes, ¿no? Lo ve todo es monstruoso, menos la hermana pequeña. Claro. Entonces, no sé, creo que muy interesante. Se pueden extraer muchas cositas, muchas subtramas, muchos submensajes, ¿no? de este relato. Y un relato para leer y releer, ¿no? De esos que dices, cuando lo vuelves a leer, vuelves a ver otras cosas que no habías visto en la primera lectura. Yo, de hecho, en la primera lectura, luego vino una segunda y vino una tercera porque tenía la impresión, digo, me estoy dejando muchas cosas. O sea, sí, y no hemos hablado de la guardilla, ¿no? De la connotación de la guardilla. No hemos hablado, bueno, de muchas cosas, ¿no? Y es un relato muy cortito. O sea que... Sí. Pero bueno, merece la pena leerlo, como dice Víctor, que animamos a la gente a que lo busque, que lo lea y que traigan sus propias conclusiones. Y que nos digáis si pensáis lo mismo que nosotros o se nos va la perola. Efectivamente. Que ambas cosas no son excluyentes, ¿eh? O sea, no, para nada. Pero en cualquier caso yo creo que es un muy buen relato para cerrar con la colaboración de Chris. De Cristina. Que cierra muy arriba, así que yo creo que es una reina del cuento en toda regla y nada, yo creo que es magnífico este relato.
Haremos un reencuentro por aclamación popular. O sea, lo vamos a hacer. Tendré que seguir subiendo entonces el listón de relatos. Hombre, el próximo mejor todavía. Sí. Bueno, Cristina, lo dicho, un placer. Igualmente, chicos. Un placer. Nada, buen veranito y buenas vacaciones. Igualmente, que disfrutes de tu peque. Gracias. Bueno, pues nos despedimos de Chris. Ya quedan muy poquitos programas para terminar Ficciópatas. Así que nada, con esto ya, como siempre. No olvidéis recoger al salir y borrar las huellas. Si te ha gustado el capítulo de hoy, dale a like y no olvides suscribirte. Si quieres apoyarnos, puedes hacerlo compartiendo nuestro contenido, siguiéndonos en redes y comprando nuestros libros. Tienes toda la información en la caja de descripción y en el enlace linktree/ficciópatas. Prometemos borrar tus huellas.